Uno de los argumentos habituales que el lobby homosexual utiliza para afirmar a diestra y siniestra que la homosexualidad, no solamente el estado homosexual, sino que la homosexualidad en sus conductas homosexuales, en el acto homosexual, tiene que ser aceptado, se basa en la constante afirmación incorrecta, dicha sea de paso, de que la homosexualidad es innata, es decir, que se nace homosexual, que se nace así y que la persona que es homosexual o que es transexual, por ejemplo, o que es bisexual, es básicamente una persona que nace así por razones genéticas. En primer lugar, hay que señalar que si así fuera, eso no es ninguna excusa para que se acepten los actos que son contra natura y que yo he explicado en otras ocasiones en detalle incluso hasta desagradable, como los órganos respectivos involucrados, ya sea para el acto sexual en el hombre y la mujer, ya sea para el acto de secreción de fluidos o sólidos del cuerpo, no son compatibles unos con otros. Y en consecuencia, existen condiciones en el ser humano que también son innatas o genéticas y no por eso son aceptables. Muchas de ellas justamente tratamos de curarlas o tratarlas, o en otro caso investigamos la ciencia para poder curarlas o tratarlas. Pero lo importante es que probablemente el estudio más importante que se ha realizado hasta ahora sobre este tema es un estudio que concluye tajantemente que no existe sustento para argumentar que la homosexualidad, bisexualidad o transexualidad tengan origen genético. Y se trata de lo que se llama un metaestudio. ¿Qué cosa es un metaestudio? Es cuando uno o varios científicos toman numerosas investigaciones existentes en distintos campos, pero que están relacionadas a un mismo tema, y toman una investigación de carácter puramente biológico, otra de carácter anatómico, otra de carácter bioquímico, otra de carácter genético, otra de carácter sociológico, etcétera, distintos estudios que se refieren al mismo tema y sacan una mega conclusión de todos estos distintos estudios. Eso es lo que se llama un metaestudio. Y en este caso hay dos cosas que demuestran el peso enorme de este estudio y su valor científico. Primero, el número de estudios que este metaestudio ha investigado. 200 estudios distintos en estas distintas ramas biológicas, psicológicas y de las ciencias sociales. Y en segundo lugar, su importancia radica también en el peso científico de quienes han realizado este estudio. Por un lado, se trata de dos científicos. El primero de ellos es el doctor Lawrence Meyer. Mayer se escribe en español. El doctor Lawrence Meyer, que es un epidemiólogo especializado en psiquiatría, o sea, es epidemiólogo y psiquiatra. Y más importante todavía, el doctor Paul McHugh. El doctor McHugh es probablemente el más importante psiquiatra norteamericano de los últimos 50 años. Es decir, acá no estamos hablando de alguien desconocido o alguien que sea conocido porque tiene una tendencia ideológica en una dirección o en otra. No, estamos hablando simplemente de probablemente el psiquiatra vivo más influyente en Estados Unidos en los últimos 50 años, el doctor Paul McHugh. La importancia de este documento es tal que hemos publicado en Así Prensa una noticia sobre esto, hemos publicado también en Catholic News Agency un resumen de esta investigación, pero la investigación completa se puede encontrar en una página web en inglés que se llama newatlantis.org, ¿no? New de nuevo, N-E-W, y Atlantis como suena, como Atlántida en inglés, atlantis.org. En la edición de este mes, publican un jornal
4 veces al año. En este número está la investigación completa y está accesible en Internet. Lo importante es que este documento propone unas explicaciones muy claras a las cuestiones de si efectivamente la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, tienen un origen que pueda ser justificado biológica, psicológicamente o a partir de las ciencias sociales, y demuestra que la mayoría de los argumentos que se han presentado, ¿no?, con pequeños estudios detrás, etcétera, y la mayoría de los argumentos que actualmente se presentan en torno a la sexualidad, especialmente a partir de la ideología de género, no tienen ningún sustento científico. El informe se centra, entre otras cosas, en los tremendos índices de problemas de salud mental que existen entre homosexuales, bisexuales, transexuales, lesbianas, etc. Y cuáles son los fundamentos científicos de estas tendencias, especialmente cuando se tratan de personas que no se identifican con su propio sexo. En general, en este artículo presentado en el New Atlantis, el profesor McHugh, que es del Johns Hopkins University, es uno de los más de las universidades más reputadas y más importantes, concluye que de saque, cuando ustedes lean el estudio, los que están interesados, lamentablemente está solo en inglés, pero los que están interesados en leerlo en New Atlantis, el estudio tiene varias partes. Para los especialistas en estos temas, los que estudian psicología, psiquiatría, los que estudian biología o ciencias sociales, todo el documento con sus distintas partes va a ser extremadamente iluminador, pero quienes quieren tener una idea general para entender estos argumentos pueden ir directamente al sumario ejecutivo que está al inicio y pueden ir a la conclusión que está al final de este estudio. Yo me he tomado la molestia de leerlo entero porque antes de poder compartirlo con ustedes a través de este punto de vista, quería tener la certeza de tener conocimiento del estudio. Hay partes que son muy áridas, muy especializadas, digamos, para los expertos en las distintas disciplinas. Pero básicamente lo que concluye Meyer y McHugh es que la ideología de género carece absolutamente de base científica. No existen, esta es la conclusión, acá leo textualmente una de las conclusiones que están en el resumen ejecutivo y dice: no existen explicaciones biológicas convincentes para explicar la orientación sexual humana. O sea, por qué una persona se vuelve homosexual o transexual o lo que sea, no existe ninguna explicación científica biológica que lo sustente. Los dos autores explican que la atracción al mismo sexo, una de las características principales que se notan es que no son necesariamente permanentes. Entre varones, por ejemplo, que han reportado tener atracciones al mismo sexo durante la adolescencia, el 80% de ellos han experimentado que esas atracciones no existen después en su adultez. Entonces, miren estos datos. El 80% de adolescentes que reportaban tengo atracción a personas del mismo sexo, de adultos ya no las tenían. 80% es una cifra muy alta. Pero, ¿qué es importante además de la cifra alta? Que si fuera genético, no existiría este cambio con la evolución en la edad. No existiría el cambio. Meyer y McHugh también encuentran que muchos homosexuales y otros no heterosexuales, o sea, bisexuales, transexuales, etc., tienen una probabilidad marcadamente más alta de haber sufrido algún tipo de abuso en su infancia y son dramáticamente más propensos a tener problemas adversos de salud y de salud mental como adultos. Es decir, que es muy posible pensar, esto ellos no lo concluyen, no lo concluyo yo tampoco, pero es muy posible pensar que existe una asociación con determinados tipos de abusos o problemas
de relaciones abusivas o ultradominantes de padre o de madre en la infancia que tienen que ver con la inclinación a la homosexualidad y los resultados de cómo esta distorsión insistentemente parece no ser biológica, digamos, mejor dicho, no es biológica, sino que parece ser una deformación psicológica con consecuencias psicológicas, es, por ejemplo, el increíble índice de intento de suicidio entre las personas que son transexuales, que se estima alrededor del 41%. Esto significa 8 veces más alto que el índice de la población en general. 8 veces. Esto es trágico cuando lo notamos, porque notamos que el transexualismo viene acompañado con síntomas de disfunción psicológica muy alta y que las operaciones de cambio de sexo no mejoran en nada estas cifras según los estudios que han revisado los autores. Por el contrario, dicen lo siguiente, y cito textualmente, estoy traduciendo del inglés, dice: uno de los estudios, de los 200 que han estudiado, ¿no? Uno de los estudios descubrió que comparado con grupos de control, es decir, comparado con personas normales, eso es lo que se llama un grupo de control, ¿no? Para ver si las cosas van para arriba o por debajo del grupo de control. Un estudio encontró que comparado con los grupos de control, los individuos que han pasado por reasignación de sexo tenían 5 veces más probabilidades de intentar suicidio y aproximadamente 19 veces más probabilidades de morir por consecuencia de un suicidio. Y este estudio demuestra 2 cosas importantes. Primero, que efectivamente la decisión de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana de descartar la homosexualidad como una patología fue una decisión precipitada, porque los estudios siguen mostrando un nivel de problematicidad muy seria con personas de inclinación homosexual y mucho más seria todavía en el caso del transexualismo. Y en segundo lugar, una de las cosas que demuestran los estudios es que el argumento utilizado por el lobby homosexual de que la razón por la cual los índices de depresión, alcoholismo, abuso de drogas e intento de suicidio en la población homosexual es tan alta sería porque simplemente no son aceptados, que cuando son aceptados socialmente las cosas cambian. Pero resulta que muchos de estos estudios, de los 200 que han sido analizados por estos expertos, se han realizado en países como Holanda o como los países del norte de Europa, donde hace muchísimo tiempo la homosexualidad no solamente no es un estigma, sino que es absolutamente celebrada y alentada. Y eso no cambia los índices desastrosos de salud. Lo que nos vuelve a demostrar una vez más que el orden natural es el orden natural. Y que cuando se va en contra del orden natural, no importa cuánta ideología y prepotencia se ponga de por medio, los resultados y las consecuencias son desastrosas. Que tengas un buen día.